La primera reacción de Macri después de la aplastante derrota que sufrió en las PASO fue culpar a la oposición, a los mercados y a todos los argentinos en general. Asignación universal de culpas. Pero después lo consultó con la almohada y salió a homenajear un personaje de Capusotto, Juan Domingo Perdón. Sí, pidió disculpas y explicó que había dormido mal. La economía de estos últimos días funciona como la teoría del caos. Una mariposa bate sus alas en Pekín y acá se desatan todas las tormentas juntas. El presidente duerme mal y el dólar se va a 60 y pico. El dólar insomnio. Parece que Macri finalmente tomó una siesta reparadora después porque al despertar se mostró más generoso que de costumbre y ofreció un paquete de medidas de alivio. Alivio como el que le puede dar una aspirina a un moribundo, porque es una rebaja por 3 meses del impuesto a las ganancias, 2 pagos de 1.000 pesos para beneficiarios de asignación por hijo y un bono por única vez para empleados públicos y privados en blanco. 3 empanadas. El presidente también anunció un congelamiento de los combustibles por 90 días, porque hasta las elecciones quedaba muy obvio, ¿no? Hubo un blooper en el anuncio porque primero les pidió por favor a las petroleras que contestaron con un frío no y lo dejaron helado. Recién ahí decidió aplicar el freezer. Con el que sí rompió el hielo Macri fue con Alberto Fernández. En una semana hablaron 2 veces, pero de la primera charla trascendieron algunas líneas. Como en toda conversación tensa, a veces lo que se dice tiene un significado solapado, oculto. Veamos qué se dijeron en esa charla y qué fue en realidad lo que se quisieron decir. Me alegro mucho de que podamos hablar, valoro tu gesto. Voy a estar disponible en forma directa cada vez que lo necesites. Con tu compañera es difícil hablar. Yo te llamé porque querías pedirme un favor, no para escucharte cuestionamientos sobre Cristina. Sí, pero Cristina es amiga de Chávez. ¿Qué tiene que ver Chávez, que murió hace 6 años? Bueno, ok. Tal vez el diálogo no haya sido exactamente así. Lo que sí se sabe es que después de la charla, Alberto Fernández salió a decir que el dólar a 60 estaba bien y el dólar obedeció. El dólar Dylan. Algo envidioso, el presidente quiso mostrar autoridad también y echó al superministro manos de tijera. En su lugar asumió Hernán Lacunza, el ministro de Economía bonaerense, que todavía no había jurado y ya cometió su primer traspié. Cuando llegaba el fin de semana a la Quinta de los Abrojos, se pudo ver en su regazo un apunte repleto de jeroglíficos económicos, pero bastante difíciles de entender. Por lo que se pudo descifrar, el apunte presentaba 3 escenarios. Uno con la elección ganada, otro con la elección perdida y otro titulado Por la ventana. Tranquilizador, ¿no? En este presentaba la hipótesis de una inflación del 100%, un dólar a 200 pesos y una pobreza del 50%. Sí, que la gente se quede tranquila. Como todo boceto, es posible que se descarte y que surjan otros escenarios posibles. Por el desagüe, por inmobiliaria, por el aire. Lacunza asumió hoy y por ahora el escenario no se definió. Igual quedan dudas de qué quiso decir cuando escribió por la ventana. Al fin y al cabo, las opciones no son muchas. Uno puede entrar por la ventana, puede salir por la ventana o puede tirarse por la ventana. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Brotes Verdes, como cada martes acá en la pantalla de C5N. Una jornada especial, la del debut del nuevo ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, hombre que viene de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal y que hoy vivió su primera jornada, la primera de 112 jornadas que va a tener para darle combate a un solo enemigo, el dólar. Lo dijo bien clarito, casi que su única misión como ministro de Hacienda es mitigar la volatilidad cambiaria, esto es la suba del dólar. Volatilidad suena a que sube y baja, en general sube solamente en Argentina, pero solo esa misión es la que se estableció, del mismo modo que el Fondo Monetario se estableció esa misión cuando aterrizó en la Argentina y nos olvidamos del crecimiento hasta dentro de mucho tiempo. Hoy tenemos noche de ministeriables en Brotes Verdes. Va a estar en un ratito Felipe Solá aquí en nuestros estudios. Ya está con nosotros Ariel Yale, un economista a quien ustedes alguna vez hace tiempo habrán visto acá en C5N,
hace un tiempo que no habla y hoy viene a romper ese largo silencio, a conversar sobre los planes del próximo gobierno, el casi seguro próximo gobierno de Alberto Fernández para revertir la destrucción de la industria de estos 3 años y medio. ¿Hay una receta, hay un plan, hay una valoración, un tipo de cambio objetivo para que la industria vuelva a vivir? Bueno, un ratito lo vamos a hablar con Ariel Yale acá a fondo. Es el hombre encargado de la industria en el gobierno que quiere volver a establecer un ministerio para el cargo, o un ministerio para el ramo, un ministerio también para la producción, algo que acá, bueno, desde la época de Francisco Cabrera quedó en entredicho y ahora lo ejerce Dante Sica, pero junto con la cartera de trabajo. Lo que ocurrió después de la paliza electoral del oficialismo hace 10 días, el domingo pasado, es algo que fue precipitándose con el correr de las jornadas. Lo que se vive por estas horas en Casa Rosada, lo que se vive en los ministerios, lo que se vive en círculos del poder que parecían inexpugnables hasta hace muy poquito, es un verdadero desbande. Y de eso hablamos esta noche en Brotes Verdes. Hoy las reservas internacionales del Banco Central perforaron la barrera de los 60.000 millones de dólares. Han caído hoy en total 3.016 millones de dólares por un pago extraordinario que ahora vamos a pasar a explicar, pero que tiene que ver con la dinámica de esta crisis. Hoy nos podés acompañar con el hashtag El Desbande, aquí en las redes sociales, de Brotes Verdes, en las redes sociales de C5N, y ahí participar en la conversación con el resto de los televidentes. La sensación que se vive en los pasillos del poder es esta, es la de un gobierno corriendo, huyendo de una gestión que jamás creyeron que iba a concluir de esta manera, de la peor manera. Quedan 9 semanas y media hasta el 27 de octubre, y el riesgo es, como en la película, quedar desnudos solamente con el sombrero puesto, porque se lleve en el medio la corrida las reservas del Banco Central de la República Argentina. No es la única preocupación, pero hoy vamos a conversar sobre esto, insisto, con Felipe Solá, con Ariel Yale, más tarde también con Carlos Heller. Son toda gente que está llamada a ocupar lugares en el próximo gobierno, y fíjense ustedes también hasta qué punto esto refleja un nuevo equilibrio de fuerzas, incluso dentro de la oposición. Pero decía, hoy las reservas cayeron 3.016 millones de dólares. ¿Cuánto tiene el Central? 59.390 millones. Por primera vez en muchos meses, la marca queda por debajo de los 60.000. Pero hay otra cosa más preocupante. En los 20 días que van de agosto, ¿sabes cuánto perdió el Banco Central? 8.500 millones de dólares. Hoy un colega, Fernando Cracovia, que hacía una comparación a principios del año 2006, cuando Néstor Kirchner decide pagarle toda la deuda completa al Fondo Monetario Internacional, el gasto que se hizo en ese momento de reservas del Banco Central fue 9.530 millones de dólares. Yo lo recuerdo porque en ese momento se alzaron muchas voces críticas respecto a esa decisión por lo caro, lo doloroso que resultaba para el Banco Central quedarse sin eso, era casi un tercio de las reservas. Ahora, era a cambio de sacarse de encima al Fondo Monetario. Era una movida que el Fondo Monetario de algún modo también auspiciaba, lo hicieron al mismo tiempo Uruguay, Brasil, Rusia, me acuerdo también lo hizo Turquía, y lo hizo Argentina. Pero ahora, esos 8.500 millones que se perdieron fueron a cambio de nada. No fueron para que salga el Fondo Monetario, no fueron a inversiones en infraestructura, no fueron siquiera a garantizar que no vaya a haber más volatilidad del dólar. Se quemaron entre pagos de deuda, salidas de capitales, fuga de capitales, y también intentos fallidos del Banco Central para mantener una cotización que luego se da por vencido y deja escapar. Fíjense, la semana pasada el Banco Central gastó, como no lo informa ya diariamente, porque el Fondo Monetario le permite no hacerlo, ya no lo informa, pero hoy Guido Sandleris, en la conferencia de prensa que dio, admitió que la semana pasada sacrificó cerca de 500 millones de dólares para defender la cotización. Lo sacrificó, pero igual el dólar subió de los 45 pesos que estaba antes de las PASO
hasta 62 pesos para luego bajar a los 58 del viernes y a los 57 de hoy. Pero fíjense, el sacrificio de reservas no se condijo con un freno a esa estampida del dólar. Esos 500 millones de dólares, ¿puede darse el lujo de sacrificarlos de acá hasta el 27 de octubre, Guido Sandleris? En esas 9 semanas y media que faltan hasta las elecciones, ¿no podemos quedar desnudos? Como Kim Basinger, pero con menos gracia. Bueno, es lo que hoy vamos a tratar de establecer con nuestros invitados. Antes, el Fondo Monetario hoy se expidió. Hubo conferencia de prensa de Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Economía, luego de Guido Sandleris, el presidente del Banco Central, y más tarde hablaron los que mandan en serio, el Fondo Monetario Internacional. Se expidió su vocero mediante este tuit que, atención a esto, lo único que dice es: un equipo técnico del FMI viajará a Buenos Aires pronto. Estamos al habla, es como cuando alguien te quiere despachar y te dice, estamos al habla, sí, nos vemos, sí, vos aguantá que yo te llamo. Irá pronto un equipo del FMI a Buenos Aires. Mientras tanto, seguimos de cerca los desarrollos recientes en Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Cuesta creer que los anuncios de hoy no se hayan negociado en detalle con el Fondo Monetario. Y lo más probable es que en esa negociación, que por supuesto las fuentes oficiales esquivan confirmar, el gobierno haya intentado que los anuncios de hoy fueran un poco más concretos, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario no quiere saber nada con permitirle a la Argentina incumplimientos como los que permitía hasta hace 10 días, cuando todavía tenía esperanzas de que Argentina siguiera gobernada por Mauricio Macri. ¿Pero llega Macri así a entregar el poder el 10 de diciembre? A este ritmo de pérdida de reservas, con esta tensión cambiaria, con estos conflictos con el Fondo Monetario, más allá de lo político, estrictamente por lo financiero. Fíjense, hoy los 3.016 millones de dólares que sacrifica el Banco Central son porque los bonos de la deuda argentina cayeron tanto que los bancos con los cuales se endeudó Macri al principio de su mandato y que tomaron como garantía bonos de la deuda argentina como colateral para justamente cobrarle menos interés en ese momento al gobierno, cayeron tanto que se disparó un gatillo que hace que esa garantía no sirva más. Cuando esa garantía no sirve más, el Banco Central la tiene que poner toda junta. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el Ministerio de Hacienda, el Tesoro. ¿Y eso de dónde sale? Internacionalmente, del Banco Central. Y salen dólares. Bueno, este hombre, Jerry Rice, el que tuiteó esto hoy como vocero del Fondo Monetario, es, para los que no lo conocen, miren, el que está ahí al lado de Christine Lagarde. Este hombre, Jerry Rice, es el Durán Barba del Fondo Monetario. Jerry Rice es el que procura que el Fondo Monetario luzca un nuevo look y se muestre, por ejemplo, preocupado por la igualdad de género. Ustedes la habrán escuchado a Lagarde diciéndole cuando llegó en su momento Duhovne con autoridades del Banco Central que duraron muy poquito. Estaba Lucas Liach, el hombre que perseguía a Guanacos, el de la pauta de inflación del 10%. Bueno, cuando fue con ellos, Lagarde les dijo, están cortos de mujeres. El fondo procura mostrarse como preocupado por la pobreza, por la igualdad de género. Todo eso lo hace este señor, Jerry Rice, el hombre que hoy le dijo, iremos pronto, y tomó distancia del gobierno de Mauricio Macri. Fíjense ustedes cómo esta situación empieza a manifestarse tensa en el desbande. Y la pregunta que se empiezan a hacer economistas a uno y otro lado del poder político, de la oposición y del oficialismo. Las únicas dos alternativas son que el dólar suba o que se quemen, se vuelen todas las reservas del Banco Central. ¿Son las únicas dos alternativas? Porque está claro que son dos caminos opuestos, que no se puede hacer las dos cosas. O sea, o se cuida que el dólar no suba mucho, pero se sacrifican reservas, o se deja que el dólar suba todo lo que quiera subir el mercado, pero se mantienen las reservas. No, hay una tercera alternativa, que es que el Fondo Monetario Internacional se haga cargo de su intervención en la Argentina. Y de esto empiezan a hablar
economistas de la oposición preparados para una negociación que va a ser la madre de todas las batallas el año que viene. Si esa negociación llega a buen puerto y es encauzada por los economistas de Alberto Fernández, en caso de que sea electo, con la dureza necesaria, con la dureza que se encaró, por ejemplo, la negociación en 2003, en 2004, cuando estaba haciéndose el canje de la deuda, quizás la Argentina tenga otra oportunidad. Si no, es muy difícil remontar la herencia que deja Mauricio Macri. Otra de las apostillas que dejó el fin de semana largo fue el apunte que ayer dejó ver Hernán Lacunza, el flamante ministro de Hacienda. Hoy hablé con sus voceros, me dijeron, no vamos a comentar ningún paper no oficial ni firmado por el ministro de Hacienda. Es decir, no desmintieron que esa fuera su letra, que esos fueran sus apuntes, que ese fuera su pensamiento. ¿Qué fue lo que más nos alarmó cuando vimos ese paper? De vuelta, era una desprolijidad inédita, ¿no? Una situación realmente muy llamativa, que no se le ocurra al flamante ministro de Hacienda esconder las variables macroeconómicas de su proyección de un eventual flashazo de fotógrafo ahí en la puerta de la Quinta Los Abrojos. ¿Qué fue lo que más nos preocupó? Primero de los tres escenarios, lo decíamos en la apertura. Los tres escenarios eran ganar, perder y por la ventana. Por la ventana. Repito, este paper no fue desmentido por el equipo de Hernán Lacunza y hoy cuando les pregunté a su vocero me dijeron no vamos a hacer comentarios sobre eso que no es oficial. Bueno, fíjense el destacado que marcamos ahí. El escenario por la ventana, que no sabemos si es tirarse por la ventana, irse por la ventana, tirar al país por la ventana. El escenario por la ventana establece una inflación, porque eso es la pi, lo que aparece ahí arriba, pi 100%, inflación 100%, tipo de cambio 200 y pobreza 50%. Quizás sea el escenario pesimista, ojalá. Pero más abajo este mismo paper dice en 10 días veremos. Lo que les dije hoy es que perdimos 3.016 millones de dólares. Hay 112 días de jornada de mercado cambiario abierto que va a tener que transitar Hernán Lacunza. Cada día va a ser una pelea como la de hoy. Y la verdad no tiene garantizado ganar en absoluto, ni él ni Guido Sandleris. El que nos dejó fue el ministro Nicolás Dujovne. Estuvo 31 meses en el cargo. Asumió en enero de 2017, primero fue ministro de Hacienda solamente, después pasó a ser ministro de Hacienda y Finanzas cuando fue eyectado Toto Caputo, lo recordarán ustedes. Y nos deja varias cosas, Dujovne. Nos deja el Fondo Monetario como caballo de Troya. Nos deja el dólar a casi 60 pesos cuando lo recibió a 16. Es difícil ser ministro de Argentina, ¿eh? Pero la verdad que esos son los números. Nos deja el dólar a 60, lo recibió a 16 y nos deja algunas frases para el recuerdo. Fue prolífico en frases Nicolás Dujovne. Apenas las más interesantes, las más memorables, en un minuto de tape. Sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico. Hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud.
Era cuestión de tiempos, quizás, ¿no? No fuimos lo suficientemente crédulos, no confiamos lo suficiente en nuestras instituciones. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. El gobierno hace 10 días me parece que empezó a caer. Pero por la vía institucional, democrática. Buenas noches, Felipe Solá. Hola, ¿Cómo gracias estás? por invitarme, Alejandro. Por favor, gracias a vos por venir. ¿Alcanza con monitorearlo a Guido Sandleris estos 110 días y que dialogue con economistas de la oposición para que no se vuelen todas las reservas? No, no alcanza porque no ha habido una palabra muy clara del presidente Macri en relación a las reservas y digamos la transición más que probable que se va a dar, ¿no es cierto? Entre el 27 de octubre y 10 de diciembre. Me parece que no tienen la menor idea de para dónde arrancar y que no lo han dicho. En ese caso, la actitud más cómoda es liquidar reservas. Más cómoda para quienes piensan que se van, ¿no? No para quienes pensamos que vamos a venir. ¿Y la alternativa de cuidar esas reservas, no venderlas y que se escape el dólar no es incómoda también para los que vayan a venir? Sí, es incómoda para pero digamos, si tenemos que buscar una definición, lo más importante es el nivel de reservas con que vamos a recibir el gobierno. Ese es el orden de prioridades. De la misma manera, como no queremos que se escape el dólar, porque significaría inmediata remarcación, como ya ha significado estos días, Alberto Fernández ha puesto todo lo posible por calmar las aguas, ¿no? Ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener un diálogo con el presidente y por dar indicios de armonía dentro de lo distinto y la diferencia enorme que hay entre los dos modelos que chocaron el domingo 11. Creo que se ha movido de la manera más armónica y pacífica posible. Sobre ese diálogo te quería preguntar, sobre el diálogo entre Alberto Fernández y Macri. ¿Es un diálogo que se va a repetir todas las semanas? Fueron 2 veces en esta semana que pasó. ¿Se va a repetir todas las semanas? ¿Van a establecer un canal permanente? ¿Cómo va a ser eso? Vos estás muy cerca de Alberto en eso. No corresponde eso. Alberto Fernández no es el presidente electo, de ninguna manera. Y el presidente no ha aclarado si es solamente el presidente que piensa en la administración y que piensa en la gobernabilidad de la administración, o si es un presidente en campaña. Más bien es un presidente en campaña si no dice lo contrario, porque lo que no quiere decir él se lo hace decir a otros, ¿no es cierto? Que pensamos que hablan por él. Y el lunes pasado, en esa fatídica conferencia de prensa, dijo lo que pensaba y era un presidente absolutamente en campaña, indignado y en campaña. Entonces, no cabe hablar todas las semanas con un presidente en campaña, ¿está claro? ¿Quién es el que habla por él? Carrió, por ejemplo, dice las cosas que nos sacan de acá, no puede decir. No nos van a sacar de la Quinta de Olivos, nos sacan muertos. Yo pienso que hay un contenido de histrionismo de Carrió muy fuerte, que ya conocemos, pero que además hay cosas que ella sabe que piensa el presidente. No pueden azuzar el caos, así como con esa conferencia de prensa del lunes pasado, desde el poder, si supusieran que no van a tener ninguna chance de remontar esto. Ahora están empezando a salir las primeras encuestas post-paso y las encuestas dicen que la ventaja se va a ampliar. Si bien le pifiaron tan grosso en la vez pasada, que no creo que haya que creerle linealmente, evidentemente en la tendencia pueden tener razón. Si creen que no lo pueden remontar, ¿no pueden dejar tierra arrasada, fomentar, por ejemplo, una hiperinflación que tampoco está tan lejos en este contexto? No creo que lo hagan porque sería el recuerdo, digamos, que imborrable para siempre cómo salieron del gobierno. Tampoco salen tan decorosamente ahora, ¿no? Hay que acordarse lo que le costó al radicalismo, siendo un gobierno mucho más digno que en mi opinión, el de Alfonsín, lo que le costó reponerse de aquella salida anticipada del presidente Alfonsín. Y en este caso, yo creo que sería sepultar cualquier posibilidad futura que pudieran tener. No solamente los hombres del PRO, sino también el radicalismo, ¿no? Si hicieran eso. Pero tan grave como eso sería liquidar la reserva, ¿no es cierto? Hoy un hombre que es funcionario, es peronista, pero es funcionario de Mauricio Macri, Jorge Yoma, es embajador de él en Perú,
Bueno, ya había dicho algo muy llamativo, que es que le propuso la semana pasada volver al 1-1 a Macri, que para esta transición lo mejor que podía hacer era clavar una convertibilidad, poner el dólar a 100, cambiar 100, sacarle 2 ceros, a crear un nuevo signo monetario y establecer una especie de convertibilidad para garantizar esa transición. ¿Vos creés que se puede tomar una decisión así en un gobierno de salida? Primero, he conocido a Jorge Yoma como un compañero en diputados. He apreciado su conocimiento constitucional y sobre todo su humor. Lamento muchísimo la decisión que tomó de plegarse al gobierno de Macri. Ahora, nunca lo conocí como economista y menos para dar consejos tan estrafalarios. ¿No lo crees viable ni tomable en serio? Porque lo que pasa es que el artilugio monetario fue el plan austral, que en realidad fue un excelente plan en mi opinión, pero ya pasó tanto tiempo que no importa. Pero el artilugio monetario venció a la inflación en ese momento por un tiempo corto. Y el otro caso en que se vence la inflación es el 1-1 del 1 de abril del 91. Son dos artilugios monetarios, aunque el segundo es mucho más potente como modelo de largo plazo. Entonces alguien puede recurrir a un artilugio monetario, pero los argentinos no son los mismos, Los argentinos han aprendido todos los artilugios, etcétera. Lo otro que me dijo hoy Jorge Yoma es que en el momento en el que se junten a hablar y se saquen una foto Alberto Fernández y Mauricio Macri juntos, cae el gobierno. Termina de trasvasarse el poder. ¿Qué crees vos de eso? Que no va a haber una foto juntos. Antes del 27 de octubre no va a haber. No, antes del 27 de octubre no debe haberla. ¿Tampoco la va a haber pasado mañana cuando se encuentren en un evento de Clarín? No, porque en el evento de Clarín no van a ir juntos, van a ir separados. Y no sería un debate. Y el debate, bueno, se dará, pero cuando se dé. Por ley se tiene que dar un debate, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad es que, no, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad que es gobernar, y nosotros tenemos la responsabilidad, Alberto lo interpreta así, de no echar leña al fuego en una situación muy difícil, de colaborar en lo que sea posible, pero no vamos a perder absolutamente nada de nuestra identidad. Vamos a dejarle claro a la gente siempre que nuestro modelo es absolutamente encontrado y distinto a lo que han vivido estos años, y no vamos a ni por un minuto a cometer el error de cogobernar. Las medidas las toma Macri acá el 10 de diciembre. ¿Y no hay riesgo? Y si no quiere tomar las medidas como presidente, que informe que no quiere ser más presidente, pero las medidas las tiene que tomar él como presidente. ¿Estás hablando de la alternativa de una cefalía? No, estoy diciendo que el presidente es el presidente y está digamos, en posesión del mando o debe decir que no está en posesión del mando. Pero hasta ahora no solo está en posesión del mando, sino que nosotros pensamos que está en campaña. Ahora, esto realmente es algo que yo sé que se baraja en el poder como alternativa, la de que él, renuncie y el Congreso haga lo que tiene que hacer según lo ordena la ley de cefalía, según lo ordena un artículo de la Constitución. ¿Ustedes están preparados para ese escenario? Sí, podemos estar preparados, pero no es para nada lo que deseamos, Es más, pensamos que que las posibilidades son menores, no mayores, de que ocurra eso. Sabes que no depende de ustedes, ¿no? No. Porque no depende de nosotros. No, porque también Alberto Fernández entró en una dinámica de presidente en ejercicio prácticamente. Yo me enteré la semana pasada, las reuniones que tuvo, la gente que lo vino a ver desde el exterior, hoy los curas, la conferencia episcopal. El poder no es algo que uno decida tomar, ¿no? A veces ocurre. No hay que pisar el palito, Ale. ¿Por qué? Porque pisar el palito sería creer que uno es presidente electo, y no es presidente electo, y no va a pisar el palito, y tiene clarísimo eso. Y además Alberto no puede dar explicaciones de estos 4 años, las debe dar Macri. Alberto no puede explicarle al fondo que no se ha cumplido el absurdo plan que se firmó. Alberto no puede ser el que ahora esté diciendo al fondo lo que alguna vez ya le dijo, pero de nuevo, que pretende que sea Alberto el que de nuevo ponga la cara con el fondo y le explique que sus vencimientos son impagables en la forma en que han sido concebidos, que este ha sido el país que recibió más plata en el mundo, en la historia del Fondo Monetario, y al menor plazo en la historia, y nosotros tenemos que explicar que además no cumplieron con el déficit, no cumplieron con la inflación, no cumplieron con el valor del dólar, ¿no es cierto? Ni que hablar con el PBI, ¿no? Te hablaba hace un ratito del evento de pasado mañana en Clarín. Yo publiqué el viernes, porque lo pude confirmar en fuentes de ambos lados, que Alberto Fernández se reunió con Héctor Manieto antes de las elecciones, antes de las PASO, tuvo una reunión donde participó un tercero que los acercó, que tiene una relación de años, de largos años con él, que trabaja en Clarín. ¿Cómo ves vos esa reunión?
¿Cómo lo evaluás? Me parece que, digamos, lo que hay que saber es quién es quién. Yo estoy absolutamente seguro de lo que piensa Alberto Fernández y de su identidad y de su entereza, y entonces que se reúna con quien le parezca, con la excepción que hago del presidente, porque no debe darle nunca a la población la sensación de que cogobierna. Por eso hago una excepción muy clara ahí, ¿no es cierto? Entiendo. Uno de los conflictos, lo decíamos recién cuando hablábamos del Fondo Monetario, uno de los conflictos que seguramente va a arrancar la gestión del próximo gobierno, sea Alberto o no, pero lo más probable es que le toque a él, va a ser el choque de frente con el Fondo Monetario, que va a empezar a exigir una serie de pagos que Argentina no está en condiciones de cubrir ni el año que viene, ni el otro, ni el otro. ¿En dónde se va a apoyar la Argentina geopolíticamente? ¿Va a haber otro equilibrio de fuerzas? Porque el gobierno en todo momento sugirió que el peronismo estaría aislado en el mundo, que no tendría apoyos, que Trump le daría la espalda y eso. En primer lugar, aunque parezca una frase hecha, después de una elección, supongamos que tenemos una elección el 27 de octubre que ganamos igual o más ampliamente, lo primero que tiene que tener el presidente es la seguridad que se debe apoyar en su pueblo. Lo primero. Lo segundo es que debe buscar dentro de los sectores de la Argentina tan golpeados por estos 4 años una base de apoyo. Una base de apoyo es una base de apoyo para un gran acuerdo, que es un acuerdo económico y social, obviamente. ¿Pero no hace falta un apoyo externo también? Por supuesto que hace falta apoyo, hace falta todos los apoyos. ¿Quién podría apoyar a Hace falta Argentina todos los apoyos. ante el Fondo Monetario? Nosotros vamos a tener una buena relación con todos aquellos que quieran tenerla con nosotros. No vamos a inmiscuirnos en conflictos ajenos. No vamos al decir conflictos ajenos nos referimos a conflictos donde, digamos, pensamos que los pueblos gobiernan a través de sus representantes y hay democracias, digamos, ¿no? No somos pero por ejemplo, intervencionistas y tenemos una clara tradición de neutralidad activa. Perdón, una neutralidad activa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se declarás neutral frente a los conflictos de otras naciones, pero sos activo en cuanto a la defensa de tus principios y de los principios que pensás que deben regir al mundo. Te iba a preguntar por eso y con esto te dejo porque, como decía, tengo noche de ministeriables esta noche en Brotes Verdes. Yo sé que ustedes lo niegan después todos, pero mi información es que todos los que van a estar acá esta noche están llamados a ocupar algún rol importante en el próximo. No sabía que estábamos haciendo cola. Está Ariel Yale en instantes acá, un hombre que piensa la industria en el búnker de la calle México, y está Carlos Heller, ya los presenté a los dos acá, en instantes están aquí ya en los estudios de C5N. Carlos Heller, diputado nacional, uno de los hombres que más ha estudiado las finanzas de la Argentina, y los bancos especialmente. Pero... ¿Te quiero decir algo? Sí. ¿Viste que Alberto dice, en los discursos ha dicho antes de las elecciones, no me voy a pelear nunca más con Cristina? ¿Cómo? No me voy a pelear nunca más con Cristina. Sí. Varias veces. Algunos me han preguntado si eso se lo está diciendo a Cristina. De ninguna manera, se lo está diciendo al pueblo argentino. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque hay una decidida estrategia absolutamente resuelta y consolidada de que nuestras victorias o nuestras futuras como gobierno, los aplausos que nos puedan dar o la reprobación que podamos tener por equivocarnos deben ser las únicas maneras en que recibamos nosotros la respuesta popular. Una garantía de descristinización. Pero de ninguna manera va a haber la más mínima grieta entre albertistas, cristinistas, kirchneristas, peronistas. Somos una sola cosa a partir de ahora. Permíteme dudarlo esto. Vos podés dudar lo que te diga, pero anotate en un papelito y llamame dentro de un año, ojalá tu programa tenga éxito dentro de un año, estés acá, y preguntame si yo me equivoqué en que la división es, la división del trabajo es, uno gobernarán, otro respaldarán, pero somos todos absolutamente lo mismo. Sé de qué hablo. Te iba a preguntar si en ese contexto, en ese eventual próximo gobierno puede cobijarse toda la expectativa que se plasmó en ese 47%, o si tenés miedo de que en algo queden en saga de eso, que no cumplan. Bueno, las cosas que hemos dicho las creemos profundamente.
las plataformas de gobierno no son siempre demasiado precisas, ¿no es cierto? Tienen más objetivos que métodos. Pero quisiera recalcar que a esta altura de la vida argentina y de la experiencia que tenemos, mucho más que levantar dogmas, defender los trapos, como se dice, vamos por objetivos. Vamos por objetivos. Y vamos de la manera más pragmática que tengamos dentro de nuestro sistema de valores. Gracias, Felipe, por venir a Brotes Verdes. Gracias a ustedes. Ariel Sale, el economista al cual Alberto Fernández le encomendó la difícil tarea de levantar de vuelta los portones de las fábricas, con nosotros acá en Brotes Verdes.